están, familia? Nuevamente me da un gusto enorme que estemos nuevamente esperando con atención la palabra de nuestro Padre Celestial que tiene preparada para esta semana. Te invito a que oremos para que nos pongamos en sus manos. Señor, a ti sea la gloria y la honra, Padre. Gracias por tus benditas bendiciones. En tus preciosas manos nos ponemos para que nos guíes y nos des la dirección, Señor, sobre este tema que tú has puesto para nosotros, que lo podamos entender y que lo podamos aplicar en nuestras vidas. A ti sea la gloria y la honra, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hoy vamos a hablar de una enseñanza. El título es: no digas que Dios no te habla cuando tienes la Biblia cerrada. Qué difícil, ¿verdad? Generalmente titubeamos en la fe, en nuestra fe, todos. El pasaje bíblico hay un pasaje bíblico en Éxodo que nos habla cuando los israelitas fueron liberados del yugo de los egipcios. No sé si recuerdes ese pasaje. Cuando los israelitas fueron sacados de Egipcio y los fueron guiando hacia la tierra prometida, ¿te acuerdas que pasaron muchas dificultades, demasiadas dificultades? Y cuando ya estaban a punto de lograr el pasar hacia la tierra que Dios les tenía preparados, ¿qué hicieron ellos? Titubearon, ¿verdad? Titubearon y consideraron regresarse porque pensaban que no era lo correcto lo que estaban haciendo. ¿Cuántas veces no nos ha pasado a nosotros en nuestra vida situaciones iguales? Muchas, porque titubeamos en la fe, porque titubeamos en la sabiduría de nuestro Padre cuando no estamos totalmente convencidos de los propósitos que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Yo te voy a invitar a que veamos a Santiago 1:6. Santiago 1:6. Y dice la palabra de Dios: pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es movida por el viento y echada de un lado a otro. No hay más. La palabra está clara, ¿sí? Aquí lo único que nos pide este pasaje bíblico es que nosotros pidamos la dirección de nuestro Padre de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a la nuestra, con la plena de confianza que Dios es soberano, que Él nos va a sacar de cualquier situación en la que nosotros estemos. O sea, sin dudar, sin vacilar. De esta manera estamos nosotros practicando la fe. Si lo pedimos con confianza, de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre, pues practicamos la fe. De lo contrario, pues entonces estamos cayendo en esas indecisiones, ¿verdad? En esos titubeos en las que todo mundo caemos cuando no estamos bien cimentados en la roca, ¿sí? Entonces, son situaciones difíciles que vamos pasando porque no tenemos la convicción de que nuestro Padre nos habla. Lo dudamos, y lo dudamos porque nosotros mismos tenemos la culpa al no ir a la palabra como Él nos indica. Y entonces existen varias causas, hermanos, varias causas que nos van a hacer que nosotros vayamos titubeando. Y yo te quiero mencionar algunas de esas causas, y finalmente, al término de esta enseñanza, vamos a entender que estamos fallando, aún como creyentes seguimos fallando y no estamos haciendo lo correcto. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Porque es la voluntad de nuestro Padre. ¿Por qué seguimos aquí? Porque Él quiere que nosotros nos vayamos instruyendo día con día, que nos vayamos edificando en su palabra, pero no nada más es el hecho de que tú esperes a que te den una palabra, como ahorita, por ejemplo, o en una prédica los domingos. No, lo importante es que
que aparte de lo que tú aprendes de estas enseñanzas, de las enseñanzas de las prédicas a la iglesia a la que tú te acerques, conforme también a las alabanzas, hay muchas situaciones por las que nosotros podemos aprender, pero también es importante, lo más importante es que vayamos en obediencia a la palabra de nuestro Padre, que la Biblia se abra. En este domingo que apenas pasó, nuestro pastor mencionó que la Biblia se abre el domingo, se cierra ese mismo domingo y se vuelve a abrir el próximo domingo que estamos en la congregación. Entonces, me da, pues suena chusco, pero realmente eso es lo que pasa. Sí, eso es lo que pasa. Entonces, ¿cómo quieres que Dios te hable? ¿Cómo quieres que Dios te guíe? Y yo me incluyo también. No quiere decir que la abro de domingo a domingo, no. Pero nos falta mucho por seguir esos consejos que Dios nos da, ¿sí? Y las causas, algunas de las causas, yo te voy a mencionar algunas. El inciso A, por ejemplo, cuando nuestra confianza en Dios está en conflicto con el razonamiento humano. Nuestra confianza en Dios se pone en conflicto con el razonamiento humano porque estamos haciendo más caso de lo que dice el mundo y estamos echándole más polvo a nuestra Biblia. ¿Qué quiere decir con esto? Que, o sea, se empolva porque está cerrada, ¿verdad? Porque no la tocamos. Se empolva porque ahí la dejamos. Entonces, el razonamiento humano lo vamos a encontrar en muchos lados. El razonamiento humano va a estar en la televisión que vemos, en las redes sociales, en el consejo que nos da nuestro vecino, etc. Entonces, a veces lo que hacemos es entramos en conflicto porque nos dejamos guiar por el mundo y no confiamos en lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No confiamos porque simplemente nos alejamos, porque simplemente no vamos a la palabra y sobre todo no practicamos lo que nosotros vamos aprendiendo. ¿Estamos? Otro conflicto cuando no vamos a Dios, cuando no vemos a Dios actuar en nuestras circunstancias. Somos bien buenos nosotros para pedir, ¿verdad? Siempre estamos pidiéndole a nuestro Dios. Y que nos resuelva inmediatamente. Cuando eso sucede, estamos a todo dar, estamos a gusto y lo primero que decimos, Dios es bueno porque me escucha y porque atiende a lo que le pido. Pero ¿qué pasa cuando no nos atiende inmediatamente? Le damos la vuelta, ¿verdad? Sí, porque nosotros queremos que se nos presente nuestro Padre Celestial siempre en el momento en el que estamos atravesando cualquier circunstancia, cualquiera, nos beneficie o no nos beneficie. Entonces, a veces Dios nos lleva por caminos que solo Él sabe que nos van a beneficiar, ¿sí? Y cuando Él nos lleva por esos caminos, nosotros pensamos que no nos está escuchando. Sin embargo, acuérdate que Dios está actuando siempre a nuestro favor, ¿sí? Otra causa, cuando escuchamos malos consejos. A veces estamos inmersos en muchos problemas y lo que se nos hace más fácil para desahogarnos es contándole a mi comadre, al vecino, a la vecina, X. Menos ponernos en las manos de Dios. Y cuando eso sucede, cuando escuchas tú a tus amigos, tomas malas decisiones, porque tu amiga o tu amigo te va a aconsejar de acuerdo a como a él le fue en la feria, ¿verdad? De acuerdo a como él le fue. Si le fue bien, te va a aconsejar bien. Si te fue mal, te va a aconsejar mal. El mejor consejero es nuestro Padre Celestial. Vayamos a Él. Vayamos a Él con este corazón humillado que Él quiere en obediencia para que Él ponga en orden nuestra vida, hermano. Otra causa, cuando nos enfocamos en las circunstancias ajenas y no en Dios. Se parece a la que te mencioné anteriormente.
Sí es cierto, Dios escoge nuestras circunstancias, te lo vuelvo a repetir, y las escoge porque es su voluntad. Y solamente escogiendo esas circunstancias que a nosotros nos van a ayudar son las que nos van a permitir ir creciendo en la fe. Mientras no, mientras vamos a seguir actuando impulsivamente sin tomar en cuenta la palabra de Dios. Por eso es importante, el título de esta enseñanza te lo dice claramente, que es importante que tú escuches a Dios hablar, pero con la Biblia abierta, hermano, no con una Biblia cerrada. ¿De qué sirve que tengas una Biblia en tu casa si no la abriste o no la abres nunca? ¿De qué sirve que la abras y nada más te vas a leer lo que a ti te conviene o lo que a ti te agrada escuchar? Es importante que vayamos a la palabra de Dios, porque ahí Dios nos está hablando sobre lo que Él quiere para tu vida, ¿sí? Entonces, solo si nos dejamos guiar por nuestro Padre Celestial, nuestra fe va a crecer y Él nos va a seguir impulsando por un buen camino. Otra de las causas es cuando no conocemos los caminos de Dios. Todo va engarzado, si te das cuenta. ¿Cómo quieres conocer los caminos de Dios si no abres la Biblia? ¿Cómo quieres conocer los caminos de Dios si no te dejas aconsejar por este Padre amoroso? Es importante que lo hagamos. Es importante que vayamos a su palabra. Si desconocemos cómo actúa Dios, nos vamos a decepcionar, hermanos, ¿sí? Si desconocemos cómo actúa nuestro Padre Celestial conforme a la voluntad de Él y no a la mía, nos vamos a sentir, pues, tristes, angustiados, porque lo primero que vamos a decir, bueno, es que Dios no me escucha, no le intereso. Y no es así. En realidad, si nosotros conocemos de estos caminos, es gracias a que Dios nos pone la palabra correcta en este manual tan importante y sagrado que tenemos. Dios nos ama, y porque nos ama nos disciplina. Dios nos promete una vida hermosa. Dios no te está prometiendo una vida de lujos. Que los tienes, qué bueno, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que Dios nos promete una vida mejor, obteniendo una buena relación con Él, yendo a su palabra. Dios nos perdona, y si tú lo dudas, lo único que te voy a invitar es que veas la cruz. Y cada vez que veas la cruz te vas a dar cuenta, te vas a acordar que ahí en la cruz Dios puso a su Hijo amado. ¿Para qué? Para venir a salvarte de los pecados, a lavarte de esos pecados del mundo, ¿verdad? Entonces, Dios con su mente divina olvida todos los pecados tuyos y míos. Pero nosotros sabemos que los pecados que cometimos en el pasado tienen fruto, o sea, tienen consecuencias. Y esas son las consecuencias que a veces venimos arrastrando hoy en día, y por eso a veces nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué esto? ¿Verdad? Entonces, debes de entender que los frutos del pecado van a traer esas consecuencias, y si tú no vas a la palabra de Dios, ahí vas a seguir martirizándote en eso, ¿sí? Tenemos que ser nuevas criaturas, como lo dice nuestro Padre Celestial. Pero esas nuevas criaturas solamente lo vamos a lograr siempre caminando de la mano de nuestro Padre. Cuando escuchamos las mentiras de Satanás, generalmente hoy en día escuchamos las escuchamos en todos lados. El mundo está inmerso en esas mentiras. Y nosotros nos atrevemos a veces a poner a prueba a nuestro Padre Celestial. A veces nos atrevemos a ponerlo porque decimos, bueno, hoy por hoy voy a vivir y voy a gozar de la vida, y lo demás después. Ya Dios dirá. Eso es lo que a veces decimos, ¿verdad? No, hermano, no es así. Entonces, yo te invito para que pongas en tus manos tu vida, en las manos de nuestro Padre Celestial tu vida,
para que de esta manera enfrentes estas mentiras, ¿verdad?, que Satanás tiene, y nosotros podamos corregir la fe, nuestra fe titubeante. ¿Cómo? Acudiendo a la palabra, ¿sí? Solamente así, porque sabemos claramente que hay muchas cosas que se nos prohíben, pero Dios nos ha dejado el libre albedrío. Hazlo. Pero si tú lo haces y te alejas, no quiere decir con esto que Dios ya se va a olvidar de ti. No, Dios nos perdona, nos da oportunidades, porque si ya fuiste elegido para estar aquí en su presencia, Dios te va a dejar que vayas por el mundo, que te tropieces y que te equivoques, pero que regreses a Él con un corazón humillado, con un corazón más dócil, con un corazón atento y obediente a lo que nuestro Padre quiere con respecto a lo que nuestro Padre quiere que seamos. Abre tu Biblia, hermano. Dios quiere que seas obediente. Abre tu Biblia para que te dejes guiar, como la mayoría de la gente que nos congregamos en las iglesias. No seas de esa gente del mundo que en la mayoría no escucha a Dios, y que al no escuchar a Dios van por la vida lamentándose por las situaciones que van viviendo, por no dejarse aconsejar de nuestro Padre amado. Dios está dispuesto a perdonarnos, pero si nosotros estamos dispuestos a seguir en su presencia. Y lo más importante de la vida del creyente es que pasemos nuestro mayor tiempo con Dios. Yo te voy a dejar por aquí una cita para que la leas en casa. Isaías 41 del 9 al 13. Isaías 41 del 9 al 13, para que tú analices por qué estás tú aquí, por qué estoy yo aquí. Porque Dios no se ha equivocado al escogernos como sus hijos. Dios nos da la oportunidad de que nos equivoquemos. Dios nos da la oportunidad de que pongamos en una balanza los conocimientos que ya tenemos de Él y lo que hemos aprendido del mundo, para que podamos escoger qué es lo que queremos. Yo creo que tú y yo estamos en el camino correcto. Simplemente es seguir y seguir. Amén. Padre mío, gracias te damos por esta hermosa palabra. En tus preciosas manos quedamos como siempre, y te agradecemos porque has puesto en nuestros corazones, Señor, este mensaje que creo que es tan importante que lo llevemos a cabo en nuestro diario vivir. Gracias, Señor, por nutrir nuestro corazón de fe. Ayúdanos a que esta fe crezca, Señor, para que podamos confiar más ciegamente en tu palabra y podamos caminar siempre, Señor, en base a tus enseñanzas. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias, hermano, hermana. Ojalá que esta enseñanza sea edificante para tu vida. Lo dejo aquí en tu corazón y que tengas una excelente semana.